El señor Reddit dice: mi madrastra se casó con mi papá, llevó a sus hijos de luna de miel y me dejó atrás. Soy una mujer de 21 años y ahora soy la dueña de la casa en la que crecí. Mi mamá me la dejó antes de fallecer de un derrame cerebral el año pasado, a los 46 años. Fue algo inesperado, pero con el tiempo lo he aceptado. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años y, desde entonces, dividía mi tiempo entre mi papá y mi mamá. Siempre fui mucho más cercana a mi madre porque ella me entendía. Mi papá, en cambio, siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo y sus relaciones, y nunca sentí que me diera prioridad. Aún así, estaba bien mientras tuviera a mi mamá. Cuando cumplí 18 y empecé la universidad, mi papá se mudó a Houston por trabajo. Desde entonces, solo lo veía en las festividades y pasábamos muy poco tiempo juntos. Hace 2 años, en Navidad, mi papá presentó a su novia Emily, una mujer de 47 años, junto con sus 2 hijas de una relación anterior. Sus hijas tenían 17 y 15 años y eran hijas de su novio de la secundaria, pero nunca llegaron a casarse. Fue una sorpresa porque mi papá nunca antes había llevado a una pareja a nuestras reuniones familiares. Sin embargo, la recibimos con los brazos abiertos y tratamos de hacerla sentir cómoda. Pasamos una gran noche juntos y todos parecían llevarse bien. Después de esa reunión, cada vez que hablaba con mi papá por teléfono, Emily siempre me saludaba con amabilidad. Sus hijas eran más tímidas, pero en general, teníamos una relación cordial. Cuando mi madre falleció, descubrí que me había dejado la casa en su testamento. Afortunadamente, por alguna razón, ella había organizado su testamento cuando cumplí 18, ya que siempre le gustaba pensar en el futuro y estar preparada para cualquier eventualidad. Como acababa de graduarme, decidí mudarme a la casa y buscar un trabajo que me permitiera quedarme allí por mucho tiempo. Quería pasar los próximos años en mi hogar de la infancia, porque era mi lugar seguro. Mi papá no estuvo contento con la decisión de mi madre y se aseguró de hacérmelo saber. Durante el funeral, él y Emily fueron muy amables conmigo, pero cuando mi papá descubrió que no recibiría la casa, su actitud cambió. Este era el mismo hogar que mis padres compraron cuando se casaron, pero tras el divorcio, mi mamá se quedó con la casa y mi papá no tuvo que pagar pensión alimenticia. Fue un acuerdo justo, ya que mi madre había renunciado a su carrera para criarme mientras mi papá trabajaba. Después del divorcio, mi mamá logró salir adelante con la ayuda de mis abuelos y se aseguró de que yo nunca me sintiera descuidada o sola. Hizo el papel de madre y padre, por lo que no me parecía justo que mi papá estuviera molesto por no recuperar la casa. No hablaba del tema directamente, pero su actitud lo delataba. En ese momento, no me importó, porque todavía estaba lidiando con la pérdida de mi madre. Su molestia por la herencia era lo último en mi lista de preocupaciones. Después del funeral, mi papá regresó a Houston con Emily, y desde entonces, he estado viviendo sola en la casa. Hace 6 meses, mi papá me informó que se había comprometido con Emily y que planeaban casarse en su ciudad natal. Como resultado, regresaría a nuestra ciudad y, en lugar de quedarse en un hotel, quería quedarse en mi casa. Me explicó que, como había habitaciones vacías, tenía sentido que se quedaran conmigo antes de la boda. También mencionó que sus hijas estudiaban en casa, por lo que no habría problemas con la escuela. Acepté por 2 razones. Me sentía sola viviendo sola y pensé que sería agradable tener compañía. Mi papá prometió dividir todos los gastos mientras estuvieran en la casa, así que no tendría que preocuparme por gastos extra. Se mudaron hace un mes y, para mi sorpresa, me gustó su compañía. Me sentía mucho menos sola y creí que podría acostumbrarme a vivir con ellos. Sin embargo, 3 días antes de la boda, mi papá me pidió algo inesperado, me preguntó si podían mudarse a vivir conmigo de manera permanente. Dijo que su intención al venir aquí antes de la boda era hacerme sentir cómoda con la idea de formar parte de su nueva familia. Agregó que no le gustaba la idea de que viviera sola en la casa y por eso había querido aclimatarme a su presencia antes de pedírmelo. Quise decir que sí inmediatamente, pero algo me detuvo. Recordé su actitud cuando descubrió que no recibiría la casa y eso me hizo dudar. No quería actuar impulsivamente por miedo a la soledad. Sabía que tenía que pensar bien mi decisión, así que le dije a mi papá que necesitaba tiempo para considerar su propuesta. 10 días atrás, la boda finalmente ocurrió y fue una celebración increíble. Planeaban quedarse unos días más en mi casa antes de regresar a Houston, así que me preparé para darles mi respuesta, que iba a ser un sí. Pero antes de que pudiera decírselo, se fueron de luna de miel sin siquiera avisarme.
2 días después de la boda, desperté y me di cuenta de que la casa estaba vacía. Se habían ido sin decirme nada. Me preocupé y traté de llamarlos, pero nadie me contestó durante horas. Me asusté, porque pensaba hablarles ese mismo día sobre mi decisión, pero no lograba contactarlos. Finalmente, al mediodía, Emily me respondió con total tranquilidad. Me dijo que se habían ido de luna de miel y que volverían en una semana. Me dolió mucho que no me avisaran. Ni siquiera es que esperara una invitación, pero al menos pudieron haberme dicho algo antes de irse. Cuando le pregunté por qué no me avisaron, Emily me dio una excusa débil, dijo que simplemente se les olvidó. Intenté explicarle que mi problema no era que me dejaran, sino que lo hicieran sin avisar. Pero cuando pedí hablar con mi papá, su actitud cambió completamente. Dejó de ser amable y se puso a la defensiva. Me dijo que no debía ser dramática, que ya no era una niña y que mi papá tenía una nueva familia ahora. También dijo que cuando regresaran, esperaba que yo tuviera la casa limpia para ellos. No podía creer lo que acababa de escuchar. Emily pasó de ser la mujer dulce que conocía a una madrastra arrogante y cruel en cuestión de minutos. Me dijo que mi papá estaba ocupado y que no tenía tiempo para hablar conmigo. Intenté mantener la calma y le pedí que me avisara cuando él pudiera hablar, porque quería discutir algo con él. Le dije esto de manera educada, pero su actitud empeoró. Colgó el teléfono de golpe y mi enojo se desbordó. Me alegré de no haber aceptado aún que se mudaran conmigo, porque ahora veía la verdadera cara de Emily. Ya no había manera de que los dejara vivir en mi casa. Así que tomé sus cosas, las metí en cajas de cartón de la manera más descuidada posible y las dejé afuera, en el patio. Si querían sus pertenencias, podrían recogerlas cuando regresaran. No volví a pensar en ellos y seguí con mi vida. Cuando finalmente regresaron de su luna de miel, yo estaba en el trabajo, así que no estuve presente cuando vieron sus cosas en el patio. Además, había cambiado todas las cerraduras, así que no pudieron entrar a la casa. Mi papá me llamó furioso, diciendo que estaba actuando como una niña malcriada. Según él, dejarme sola sin avisar no era la gran cosa y que estaba exagerando. Le respondí que tomara sus cosas y se fuera, y que si los veía en mi propiedad cuando regresara, llamaría a la policía. Esa misma noche, mi papá volvió a llamarme. Esta vez, dijo que Emily quería hablar conmigo. Emily se disculpó por la forma en la que me habló antes. Me dijo que lo sentía y que quería arreglar las cosas. Según ella, no quería estar en malos términos conmigo por algo tan insignificante. Pero yo sabía que su disculpa no era sincera. No le creí ni una palabra, así que le dije que no aceptaba su disculpa y que no quería hablar con ella más. Si realmente hubiera estado arrepentida, habría llamado durante su luna de miel, no después de ser echada de mi casa. Mi papá intentó manipularme emocionalmente. Dijo que estaba siendo cruel y egoísta por no dejarlos volver a vivir conmigo. Dijo que la casa le recordaba a mi madre y que sería injusto de mi parte no permitirle quedarse. Emily también intervino, diciendo que sus hijas me extrañaban y que querían que todos tuviéramos un nuevo comienzo juntos. Pero yo no caí en la trampa. Sabía que mi papá siempre había querido recuperar esta casa desde el divorcio, y ahora que veía el verdadero rostro de Emily, no quería correr ningún riesgo. Así que le dije que podía regresar a Houston, porque yo no cambiaría de opinión. Entonces mi papá comenzó a llorar. Dijo que estaba destruyendo nuestra relación por una simple discusión con Emily. También me dijo que mi mamá estaría decepcionada de mí por no perdonarlo. Pero yo sabía la verdad. Mi mamá nunca habría aprobado su actitud manipuladora. En los días siguientes, mi papá siguió llamándome constantemente, pero yo dejé de contestarle. Al final, me enteré de la verdad. Mi papá no quería volver a la casa por sentimentalismo, quería vivir aquí porque estaba en bancarrota. Resulta que perdió su trabajo meses antes de la boda, pero nunca le dijo nada a Emily. Estaba sobreviviendo con sus ahorros, pero gastó una fortuna en una boda lujosa y una luna de miel extravagante. Emily no tenía idea de nada. Ella había dejado de trabajar para ser ama de casa cuando conoció a mi papá, así que tampoco tenía dinero propio. Cuando regresaron de la luna de miel, se enteró de que no podían volver a Houston porque no podían pagar el alquiler. Por eso mi papá estaba tan desesperado por mudarse conmigo. Cuando mi papá volvió a contactarme, ya sabía la verdad. Me pidió que los dejara quedarse en mi casa solo por unos días, hasta que encontrara un nuevo trabajo. Le respondí que no tenía intención de hacerlo.
Le dije que él era un adulto y que debía haber pensado mejor antes de gastar todo su dinero en una boda y un viaje costoso. Mi papá se enfureció y me amenazó. Dijo que pagaría por tratarlo de esta manera, pero no me asusté. Sabía que era solo una táctica para hacerme sentir culpable. Finalmente, mi papá y Emily se fueron de la ciudad. Pero antes de irse, me enviaron mensajes pasivo-agresivos, diciéndome que Emily's exnovio había decidido pagar por su regreso a Houston y que los estaba ayudando. Su ex se hizo cargo de todo porque quería ver más a sus hijas. Parece que se dio cuenta de que Emily y mi papá eran incapaces de solucionar sus propios problemas y decidió intervenir. Estoy feliz de que se hayan ido y de no tener que lidiar con ellos nunca más. Ahora me enfocaré en mi vida, mis amigos y mi futuro. Me doy cuenta de que, aunque a veces me sienta sola, es mejor estar sola que rodeada de personas que solo buscan aprovecharse de mí. Mi mamá me dejó un gran regalo, esta casa y la oportunidad de ser independiente. Y por eso, voy a vivir mi vida con orgullo, sin permitir que nadie me manipule nunca más. Esto ha sido todo por hoy, mis reditos. ¿Crees que la protagonista tomó la mejor decisión al no dejar que su padre y su madrastra volvieran a vivir con ella? ¿O debería haberles dado una oportunidad por tratarse de su familia? Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre esto, estaré leyéndolos a todos y comentándoles a todos.